El día de ayer analizamos la conveniencia que tenía el Padre sobre la Santísima Virgen María, sobre todo su Inmaculada Concepción. Dijimos que eran 3 puntos. El primero fue tratado ayer, el segundo tratado ahora, que es la conveniencia, o por qué convenía al Hijo de Dios preservar a su Santísima Madre de toda mancha de pecado. No se concede a los hijos poder escoger a su propia madre, ni elegir qué tan santa debe ser. Si este favor se nos concediera, seríamos o estaríamos muy contentos. Pero Dios, nuestro Señor, no nos concede esa gracia. Pero si ellos nos permitieran, vuelvo a reiterar, no iríamos a escoger por madre a quien no fuera bien santa y bien amiga de Dios. Y Jesús, que fue el único hijo que pudo escoger a su propia madre y crear según su parecer, no iba a hacer que le diera su naturaleza humana y lo acompañara cariñosamente durante toda su vida mortal. Fuera una mujer extraordinariamente pura y totalmente libre de toda mancha de pecado. Cuando el Creador determinó que su hijo naciera de una mujer, escogió a la que más convenía a su altísima dignidad. Por eso esto lo dice San Bernardo. Y siendo conveniente que la madre de un Redentor purísimo fuera ella, también totalmente pura, así lo hizo nuestro Señor. La carta a los Hebreos nos dice: tal convenía que fuera nuestro pontífice santo, inocente, sin mancha de pecado, apartado de los pecadores. Y la madre de este pontífice supremo no convenía fuera también santa e inocente y sin mancha. Y como si hubiera podido afirmar que Jesucristo estaba apartado de los pecados, si hubiera tenido una madre pecadora. San Ambrosio enseña: Jesucristo eligió a María por madre, no en la tierra, sino ya desde el cielo, y para morar en ella y nacer de ella y vivir acompañado por ella, la llenó totalmente de santidad y de pureza. Y este santo se atreve a llamar a María mansión celestial, no porque ella no fuera humana, sino porque el Señor la adornó con cualidades celestiales para ser mansión donde viviera el Hijo de Dios acá en la tierra. Santa Brígida dice que en una revelación oyó que María superaba a los ángeles en santidad por estar destinada a traer al mundo al Redentor. Y la misma santa añade: María fue concebida sin mancha del pecado original para que de ella naciera el Hijo de Dios, también sin mancha alguna. Jesús no quiso permitir que la madre de la cual iba a nacer tuviera ni siquiera por breve tiempo la mancha del mismo pecado en su alma. Los santos dicen que Dios libró a la Virgen María de padecer la podredumbre de un sepulcro, porque hubiera sido una deshonra para Jesucristo que su madre se pudriera en una tumba. Pues si hubiera sido deshonroso para Jesucristo que su madre sufriera la podredumbre de un sepulcro, mucho más deshonroso hubiera sido para él que María hubiera tenido en su alma
aunque fuera por un tiempo, la podredumbre del pecado. Hubiera sido verdaderamente deshonroso para Cristo encarnarse en una madre manchada por el pecado y esclava de los enemigos del Padre. María no solo fue madre, sino digna madre del Redentor, como lo ha llamado infinidad de santos. San Bernardo le dice: solo tú has sido digna de que el Rey Celestial te eligiera para madre suya. Santo Tomás de Villanueva afirma: si la escogió Dios para madre de su Hijo, es porque estaba bien preparada para este oficio sublime. La misma Iglesia Católica, en una de sus oraciones, nos dice: la Santísima Virgen, cuyas entrañas merecieron llevar al Salvador del mundo, y Santo Tomás de Aquino lo explica así: decimos que ella mereció llevar en sus entrañas al Salvador del mundo, no porque ella mereciera por sí misma la encarnación, sino porque recibió de Dios todo el grado de pureza y de santidad que eran convenientes para ser madre del Salvador. Y San Pedro Damián añade: María recibió de Dios tal grado de santidad que merecía el singular privilegio de ser la única digna de ser elegida como madre del Redentor. Santo Tomás enseña que cuando Dios elige a una persona para un oficio especial, le concede las gracias y las cualidades que necesitan para este oficio. Y deduce de esto que si escogió a María para madre del Redentor, seguramente le concedió a ella todas las gracias y cualidades que este sublime oficio exigía. Y es que el ángel le dijo: no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Si María hubiera tenido mancha de pecado, no hubiera hallado esa gracia y simpatía delante de Dios. Pero Jesús había sido un verdadero dolo haber tenido por madre a una mujer manchada de pecado. Y así San Agustín, cuando habla de la Santísima Virgen, dice: aquí ni siquiera me atrevo a nombrar el pecado, porque ella, por excelsa condición de estar destinada a ser madre de Cristo, tenía que estar libre de todo pecado. María, que concibió y dio a luz al que no tuvo la más mínima mancha de pecado, debía estar ella también libre de esa mancha, y recibió gracias especialísimas para vencer en todo el pecado. De todo esto tenemos que concluir que el Hijo de Dios escogió por madre a una mujer tan pura que nunca tuviera que avergonzarse de estar manchada con pecado alguno. San Proclo exclama: para Jesús nunca fue deshonroso que le llamaran el Hijo de María, pero sí le habría sido deshonroso que los demonios le hubieran podido decir: tu madre fue pecadora en otro tiempo y esclava nuestra. Dios, que es la sabiduría misma, supo fabricarse muy sabiamente en la tierra a la que había de ser morada de su Hijo. Y si el profeta anunció: la sabiduría no morará con gusto en un pueblo manchado por el pecado. ¿Cómo podría imaginar que el Hijo de Dios, sabiduría infinita, hubiera escogido habitar en su encarnación con una mujer que no estuviese absolutamente libre de toda mancha de pecado? Un autor sagrado decía: Dios no encontró otro palacio más bello ni más puro que la Virgen María,
para que su Hijo Santísimo viniera a habitar y nacer. San Cirilo afirma: ¿qué tal que uno constituyera una hermosa morada para sí mismo y después se la diera a un enemigo suyo para que la habitara? ¿Y qué dirías de Dios que, habiendo formado a la Virgen Santísima para morada y nacimiento de su Hijo, la dejara luego esa santa morada al pecado para que la habitase? Ningún hijo amó ni amará jamás a su propia madre con un amor tan grande como el de Jesús a María. Y podíamos decir que la amaba verdaderamente si la dejaba esclava del pecado, si la honra como ningún otro hijo ha honrado a la propia madre, podría permitir que quedara deshonrada con la mancha del pecado. Pregunta persona. Y San Agustín dice que hay dos modos de redimir: uno, levantando a quien ya cayó en pecado, y otro, evitando que la persona caiga en el pecado. Pues a María la redimió de este modo superior al otro. La libró de toda mancha de pecado y de caer en pecado. San Buenaventura en su sermón decía que el Espíritu Santo, en vez de tener que librar después a María Santísima del pecado original, la preservó de este pecado desde el momento mismo de su Inmaculada Concepción. Y el cardenal Cusano dice algo muy parecido. A María la gracia de Dios le preservó de toda mancha de pecado, mientras que a las demás criaturas lo que hace la gracia es librarlas de las manchas del pecado que ya tienen. A ella el Redentor la preservó de mancharse el alma con el pecado, mientras que a las demás el Redentor las libera de esa mancha de pecado cuando ya lo han contraído. Hugo de San Víctor Estrada. El fruto declara que es el árbol que lo produjo. Si el fruto del vientre de la Virgen María fue Jesús, él totalmente puro, él inmaculado y santísimo, así la madre que lo engendró debía ser totalmente pura, inmaculada y santísima. Solo María fue digna de ser madre de tal hijo, y solo Jesús fue digno de ser hijo de tal madre. San Ildefonso finalmente dice: porque eres perfecta y totalmente pura, por eso fuiste elegida para ser madre del Creador. Muchas cosas podríamos decir acerca de la Inmaculada Concepción. Nos llevaría tiempo mencionar toda la cantidad de santos que aquí no se mencionan, pero que en sus tiempos vivieron este momento y este instante y gozaron de él y se regocijaron en él. Y pienso que ahora en el cielo también se están gozando delante de la Santísima Virgen, ante la Santísima Trinidad. Dios nuestro Señor quiere ensalzarla de tal manera que también acá en la tierra, aunque sean pocos o muchos, Dios lo sabe, yo no lo sé, estén con el corazón puesto en la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Es para nosotros un motivo de inmensa alegría saber que el demonio ni el pecado tuvo acción alguna en una criatura, cuando menos. Todos hemos sido o hemos caído bajo el pecado original. Ella fue preservada del instante mismo de su concepción,
Y podrían decirme, pero Padre, también está San Juan Bautista. San Juan Bautista fue preservado del pecado original a los 6 meses de haber nacido. Por lo que se puede decir que desde su nacimiento, desde su concepción hasta los 6 meses, estuvo sujeto de cierta manera al pecado original. Y podríamos hablar de otros santos, de San José. Sí, podríamos también hablar de él, pero él no fue preservado, sino que más bien fue una gracia muy especial que Dios le concedió a aquella misma que pudo haberle concedido a los discípulos en el cenáculo, que pudo haberle concedido a San Pablo en aquella magnífica conversión del tuvo. Y no contemos más, porque la única que fue preservada del pecado original fue Nuestra Señora. Y digo que es motivo de alegría para nosotros, porque en ella, precisamente, Dios nuestro Señor quiso nacer, quiso redimirnos y quiso quitarle el poder, no solo al pecado, sino también al demonio, al mundo y a la carne. Es por eso el motivo de nuestra inmensa alegría. Y debe ser el motivo de la alegría de ustedes en vuestros corazones y en vuestras almas. No dejemos pasar estos momentos litúrgicos tan importantes para la Iglesia. No dejemos ni sepultemos todo esto como lo hacen aquellos que ya no la aman, que ya no la buscan y que no buscan tampoco sus favores y sus bendiciones. Somos hijos. Porque si nosotros hemos sido bautizados y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero Inmaculado y somos hijos de la Trinidad Augusta, necesariamente tenemos que también ser hijos de la Santísima Virgen María. No podemos renegar de ello, no podemos dejarlo, no podemos alejarnos. En fin, que ella nos ponga como sello en sus brazos y sobre todo en su corazón, y que también ella sea nuestro sello en nuestros brazos y en nuestros corazones. Solo de esta manera podríamos estar seguros de nuestra salvación eterna. Porque si Jesucristo se dignó bajar a la tierra por medio de ella, nos mostró que también por medio de ella también nosotros podemos ascender al cielo, o ir al cielo y estar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Pidamos pues a la Santísima Virgen María que nunca la dejemos, que cuando más el mundo, el demonio y la carne nos ataquen, queriendo que dejemos a ella y pidiéndonos que la dejemos, al contrario, nosotros, con todo el fervor de nuestra alma, le pidamos a ella que nunca nos deje, que nunca se aleje de nosotros, que siempre esté con nosotros. Y principalmente el momento y el instante en que tengamos que rendir cuenta de nuestra alma ante Dios nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto me gustaría que en ese día que yo tenga que rendir cuenta de mi alma, esté mi Madre Santísima, la Virgen María, allí, rogando por mi alma, rogando para que ella reciba del Padre Eterno, mediante mi Hijo, no la condenación eterna, no diría que también el purgatorio, porque yo quisiera irme directamente al cielo, pero por si alguna providencia divina así lo permite, pues me atrevería un poquitito bajar al purgatorio, pero no más poquitito, no demasiado. Pidamos pues a ella que en este día el gozo y la alegría cubran nuestro corazón espiritual y no material, que se quede ese hermoso sabor de la Inmaculada Concepción en nuestros corazones y sobre todo
que sintamos el cariño y el afecto de esta madre, aunque sea un poquitito de eso. Yo no pido que sea 1 hora ni 2 horas que nos consuele, sino cuando menos unos 15 segundos, porque estos 15 segundos nos sabrán a gloria celestial. Ave María Purísima, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.